una zona de barrio, ¿no? De barrio y sí, que pase esto. Es una zona ahí en Chacarita donde hay varios restaurantes. Es como está cerquita de Ideas del Sur. Se están instalando muchos restaurantes por esa zona. ¿Vegetarianos? Vegetarianos algunos, que me gustan a mí. Otros no. Bueno, volvemos entonces, volvamos a donde estábamos en las elecciones en Tucumán. Navarro, venías haciendo un análisis respecto de el fantasma del fraude, claro, ¿no? Que se viene instalando de acá a octubre. A mí me preocupa, digo, para empezar es una manera de deslegitimar a toda la política, ¿no? De hablar mal de la política, ¿sí? Quitarle poder a la política, vaciar la política. Pero además me parece que, digo, esto le pasó a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff terminó ganando por 2 o 3 puntos. Entonces se denunció fraude. Se venía denunciando fraude 6 meses antes. Se instaló la idea. Una vez que eso sucedió, hubo diarios que en vez de titular ganó Dilma, empezó con cuestionado, triunfo de Dilma, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces que quedó en la gente que no era legítimo el triunfo. Digo, Daniel Scioli en octubre, si gana en la primera vuelta, obviamente que no le va a sobrar nada. Digo, puede ganar 45,5 a 35. Ganó. Te pueden discutir el medio punto, claro, ¿entendés? Puede ganar 42 a 31, es decir, más de 40 y 10 puntos de diferencia. Es obvio que hoy las diferencias en Argentina son así, que nadie va a ganar por el 54%. Entonces, si empiezan a instalar la idea de fraude, ¿y para qué lo hacen? Vamos a empezar a hablar de realpolitik, ¿no? Como decía, digo, la política real hoy es eso, lamentablemente. O sea, hay golpes institucionales, hay maneras de limar a los candidatos, de limar a los presidentes, de quitarles poder, de condicionarles, de exigirles cosas, de que haya un presidente débil. Entonces, si hay fraude, si realmente es imposible con el sistema nacional hacer fraude, ¿sí? Esto desafía un debate a cualquier colega de lo que están diciendo. Nos sentamos y hablamos con los datos sobre la mesa. Los que se hacen cargo son los ciudadanos comunes, los fiscales, las propias fuerzas políticas. Decenas de miles de personas que involucradas son personajes comunes. Guarda, si el sistema fuera electrónico no lo podría hacer cualquier persona. No. Este sistema, el sistema argentino, lo puede manejar cualquier persona, cualquiera puede ser fiscal y los fiscales son de los distintos partidos. Vos no podés organizar un fraude con miles y miles de fiscales. Entonces, es verdad, puede haber una picardía, una mínima diferencia. Claro. ¿Sí? Una picardía exactamente, caso, que la puede hacer cualquiera. Totalmente. Que la como puede en hacer este cualquiera. caso, un ataque en 2 o 3 pueblos muy pequeños de Tucumán donde se quemaron 42 urnas, que es terrible. Mira, vos estabas conduciendo en las elecciones de las PASO cuando yo dije hay un memorándum de Durán Barba que le dice a todos los políticos del PRO que hablen de fraude y hablen del sistema electrónico. Fuimos a un móvil y hablaron de eso. Y empezaron a hablar y pasamos a 5 o 6 personas del PRO que denunciaban fraude. Scioli ganó por 15 puntos ese día. Claro. Y no hubo ninguna denuncia en la justicia. Todas las denuncias fueron mediáticas. Se instala el tema. Ninguna denuncia contra Scioli en la justicia. Es decir, no era cierto si no hubieran hecho la denuncia y hubieran peleado. Tenía una motivación esas denuncias. La motivación era justamente motivar políticamente a los fiscales del PRO que cuidaran los votos, pero no tenía un fondo de certeza. Lo que pasa es que no es una forma muy legítima para motivar a los fiscales, es como darle, no sé, una droga. Hay un riesgo institucional de que la gente descrea del resultado de las elecciones. Absolutamente, y eso es muy peligroso porque le quita legitimidad al próximo gobierno. Tenemos que cuidar la democracia, tenemos que cuidar la política. Si sabemos que este sistema funciona, entonces los opositores pueden decir algo, pero los medios de comunicación tenemos que aclararle a la gente que eso es imposible y tenemos que empezar a hablar muy en serio desde ahora, porque en Brasil pasó eso. 6 meses antes empezaron a hablar de fraude. Cuando ganó la presidenta, los diarios hablaban de eso. A la semana, a los 15 días, estaban pidiendo un juicio político a Dilma Rousseff. Sí. Con este sistema, a mí me encantó lo que vos dijiste una vez, porque me parece muy cierto. Con este sistema perdió Néstor Kirchner, perdió Máximo Kirchner, ganó Cristina Kirchner, ganó de Narváez, ganó Massa, ganó Macri. Es decir, todos ganaron y perdieron. De Narváez le ganó a Néstor Kirchner por 1,5 puntos. Si hubiera querido hacer fraude a Néstor Kirchner en 1,5 puntos, lo podía arreglar, no sé. Yo creo que indudablemente no lo hizo. Entonces, mucho menos, si no puedes arreglar o no querés 1,5 puntos, 15. Sí, ¿entendés? Roberto, no solamente que él no hubiera hecho ese fraude, sino que tampoco agitó el fantasma del fraude cuando le tocó perder en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Trampa, dijo, muy bien. Perdí. Tenemos de cualquier manera muchas incógnitas respecto de todo lo que concretamente sí pasó en Tucumán, así que estamos en comunicación con Ramiro Rearte, que es director de Radio Nacional de Tucumán. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y
un gusto estar con ustedes. Bueno, Ramiro, antes de entrarnos al análisis político y de los resultados, contanos un poco, ya que vos me imagino que habrás sido testigo directo, testigo ocular de algún que otro incidente, ¿qué es lo que pudiste ver? Acá uno leía ciertos medios de comunicación y parecía el Far West Tucumán. ¿Qué nos podés contar vos? No, yo coincido lo que decía Roberto ahí en la previa, haciendo un análisis de la elección de Tucumán. Desde los días previos, hace 3-4 días que los candidatos opositores están hablando de fraude, que hay que estar atento porque puede haber fraude en Tucumán. Ya lo venían instalando en la provincia en los medios locales. Luego, y lo más lamentable, es que no hubo una denuncia, de fraude a la Junta Electoral Provincial por escrito de los 500 partidos que participaron de las elecciones en la jornada de ayer. 500 partidos se presentaron, 25.000 candidatos para 375 cargos públicos. Y lo más paradójico que resulta de todo el análisis que estaban haciendo ustedes es que la quema de urnas y los 4 detenidos que ustedes están poniendo en placa pertenecen al sector de Massa y de Macri en Tucumán. ¿Los 4, Ramiro? Exactamente. El primero es el candidato a delegado comunal del Acuerdo por el Bicentenario, que llevaba a Cano como candidato a gobernador y que está apoyado por Macri y por Massa. El otro es el hermano de Alarcón y los otros 2 trabajan con él en la comuna. O sea que los 4 están vinculados al Acuerdo por el Bicentenario, repito, Macri y Massa en la provincia de Tucumán. Y estos los grandes medios o los medios hegemónicos han tratado de ocultar esta información. Es más, por estas horas se está declarando Alarcón frente al juez de instrucción Mario Velázquez, que ayer lo detuvo, porque, digamos, relatando lo que pasó ayer, que lo que pasó en esta escuela, en el Sargento Moya, en la ciudad de Monteros, estas cuatro personas hacían fila, como cualquier elector, llegó el momento de votar, se llevaron las urnas de la escuela, las sacaron a las urnas y a media cuadra de ahí la quemaron, le prendieron fuego con alcohol. Bueno, esto quedó invisibilizado por los medios y solamente se vendió, entre comillas, en los medios que se estaban quemando urnas en Tucumán, pero sin decir quiénes eran. Ahora, Ramiro, los que habían iniciado esto, ¿no? Discúlpame, ¿no? Pero así como si la hubiese quemado alguien de Frente para la Victoria, yo no le echo la culpa a Mansur, tampoco yo le echo la culpa a Cano de que alguien de su partido quemó una urna, porque lo que yo entendí, a ver si vos estás de acuerdo o vos interpretaste lo mismo, que son peleas de pago chico que ocurrieron a ver, son 42 urnas sobre 3.500. Si Cano hubiese mandado, Cano o Mansur hubiesen mandado a quemar urnas y quemaron 42, digamos, un fracaso total, no creo que haya sido el caso. ¿Se entiende a dónde voy? Son peleas de gente inescrupulosa que hizo algo que es gravísimo, pero muy acotado a pequeñas disputas en pequeños pueblos. Exactamente, coincido. Y además que también para desmentir que Tucumán era un caos, eso fue mentira. En ningún momento Tucumán fue un caos, fue el lugar del fraude, el lugar de donde se quemaban urnas, porque en un momento, ayer por la noche, parecía que Tucumán en todos los lugares estaban quemando urnas y la gente estaba encerrada en las casas sin poder salir por lo que era la provincia. Y hoy Tucumán apareció con absoluta normalidad, sin ningún tipo de inconveniente, con las escuelas, las únicas escuelas que no funcionaron fueron las escuelas en las que se votó ayer, pero en la jornada de hoy la actividad fue normal. De hecho, la Junta Electoral Provincial recién acaba de hacer una conferencia de prensa aquí en Tucumán, donde se había objetado 300 telegramas de las escuelas de la capital y que en eso se iba a reconsiderar las escuelas que habían sido objetadas por el sector del Acuerdo por el Bicentenario. Pero en ningún momento se denunció formalmente un fraude en la provincia de Tucumán. La única presentación que hubo era del abogado del Acuerdo por el Bicentenario, del doctor Daniel Ponce, para que sea suspendido el recuento provisorio de votos y se pase al recuento definitivo de los votos, algo que no hizo lugar la Junta Electoral, donde ya va más del 80% del escrutinio en estas 3.474 mesas. Pero para dejar en claro de que la idea de fraude, tal como decía Roberto recién, se vino instalando desde el comienzo de la semana en Tucumán y que, bueno, explotó mediáticamente el día domingo, durante todo el día, durante toda la jornada y también después de las 6 de la tarde, cuando se comenzó, y cuando la llegada de Macri, la llegada de Macri a Tucumán fue definitoria en términos mediáticos, porque cuando llegó Macri, inmediatamente comenzaron a movilizarse los candidatos del Acuerdo por el Bicentenario y ya hablaban directamente de un fraude en la provincia de Tucumán, un fraude escandaloso, como había dicho Cano, algo que no había ocurrido, ¿no? Ramiro, Roberto Navarro, ¿cómo te va? Vos acabas de dar para los medios nacionales lo que sería una primicia. Digo, vos estás diciendo que las 4 personas involucradas son opositores.
¿Me escuchás? ¿Ramiro? Sí, tenía un poquito de idea y por eso no le respondí a Roberto. Sí, las 4 personas, esto digamos no lo he dicho yo, sino lo dice el juez Mario Velázquez, que está entendiendo de esta causa, que son los 4 que intervinieron en la quema de urnas ayer en la escuela de Sargento Moya. Repito, uno es Hugo Larcón, que era candidato a delegado comunal, el otro es el hermano y los otros 2 trabajaban en la comuna con él, que son los 4 involucrados que se lo detuvo. Es más, como un dato anecdótico, cuando un efectivo de gendarmería quiso acercarse para sacarle la urna a los 4, uno de ellos le tiró alcohol también, como amenazándolo para prenderle fuego, ¿no? Esto fue lo que pasó. Eso sí. También está el relato en la Gaceta de Tucumán de la presidente de la mesa, de una de las 2 mesas de donde se llevaron las 2 urnas. El relato fue clarito, porque ella conocía además a los hombres, pues son tipos conocidos, así que no hay ninguna duda al respecto. Imagínate, Dudan, que son 553 electores, se conocen todos. Claro. Ahora, apelo a tu experiencia y a tu conocimiento de Tucumán y de la política. ¿Son 4 loquitos de pueblo que hicieron esto o tiene que ver con toda esta onda que se está preparando para denunciar fraude y que esto obviamente servía para denunciar al oficialismo? Pero a ver, no, obviamente que no fueron 4 loquitos, porque además la cantidad de trolls trabajando las 24 horas desde que comenzó la elección hasta ahora han subido fotos de tiroteos que pasó en México, en Trujillo, y dijeron que fueron en Tucumán. Dijeron que fueron a la casa de candidatos del acuerdo del Bicentenario. Es parte de la misma operación, entonces. Son los trolls. No son 4 loquitos que hicieron eso en un pueblo. No, y además Roberto y al resto, lo que pasó, se ha viralizado tanto que lamentablemente muchos colegas en Tucumán no chequeaban de que había lo que ponían en Twitter. Hay tiroteos en la casa de X candidato. Se están robando urnas en tal lado. Y en realidad no se chequeaba la información, se retuiteaba y después se comparaban las imágenes. Ramiro, mira, lo vemos en las redes sociales, a ver, porque lo tenemos ahí la captura de pantalla. Esto es Trujillo, Ciudad Trujillo, ¿no? Balacera deja 2 personas heridas en Esperanza, ¿no? Y ahí están los disparos en un portón y las balas. Esto es lo que ocurrió realmente. Y esto es la mentira, esta es la mentira, ¿no? Se violenta Tucumán, en plena votación, balea en la casa de una concejal opositora. Está clarísimo, la foto es la misma. Es la misma foto. Esto viene pasando, lo hizo la diputada Laura Alonso, lo hizo la diputada Carrió, que ponen fotos, estoy hablando de gente muy importante de la política argentina, que cargan fotos en Twitter que son mentiras. Fotos truchas. Fotos truchas. Ramiro, aprovecho para preguntarte. Otro factor de preocupación fue la supuesta, quiero que me lo confirmes, entrega de bolsones de comida y de plata el día de la elección. Y un camarógrafo que filmó eso y recibió una paliza. ¿Qué nos puedes contar de eso? Lo que ocurrió fue que Jorge Aguali, que es camarógrafo de acá de la compañía de circuitos cerrados del cable de Tucumán, CCC, estaba haciendo recorrida por lugares o centros de militantes y filmaba uno de los lugares que estaban no votando, pero sí uno de los centros de las delegaciones del Frente para la Victoria, pero eran 2 personas que se tomaron el atrevimiento de seguirlo al camarógrafo, increparlo y golpearlo. Pero lo que tampoco se difundió es que fue el propio ministro de Salud de la provincia, Pablo Yedlin, que fue inmediatamente al lugar donde estaba siendo atendido este camarógrafo para brindarle el apoyo, para decirle que no tenía absolutamente nada que ver con los hechos de que nunca habían mandado a pegarle un camarógrafo porque hay imágenes de la entrega de bolsones, pero sí es cierto, ¿Y se entregaban bolsones de comida el mismo día de la elección? ¿Esto es cierto? Se estaban cargando, al menos, no entregando, pero por lo menos lo que se mostraba en la imagen, cargando bolsones descargando bolsones de una camioneta a una sede partidaria, pero no se vio que se le esté entregando a la gente, pero sí que hayan estado cargando bolsones y trasladándolo de un lado a otro, eso sí. Ramiro, volviendo es raro eso, ¿no? Un manejo de bolsones de comida, justo el día de la elección. Es raro, ¿no? Convengamos que no es lo más sano para una elección. No, lo que pasa es que también pueden haber sido muchas cosas, ¿no? Sobre todo la agresión que después... pero justo un domingo que manejes bolsones de comida, la sospecha es que esos bolsones de comida iban para alguien el día de la elección, ¿no? Si fuera así es muy grave. Tal cual. Ramiro, volviendo son 42 las urnas observadas, ¿son 42 las urnas quemadas? ¿Qué es ese número 42? ¿Qué le pasó a esas 42 urnas? ¿Vos qué podemos desarmar de esto? Son las urnas de las 2 localidades, tanto de San Pablo como de la localidad de Sargento Moya,
donde esas 42 urnas se van a tener que volver a votar y se va a hacer una elección complementaria. Es lo que ha resuelto la Junta Electoral Provincial en estas dos localidades. Sí. Pero sumando estas 42 urnas, por la cantidad de electores que tienen estas 42 urnas, no suman diferencia entre Cano y Mansur. Son 12.000 votos. Yo hice el cálculo, 12.000 votos. 12.000 votos, ¿no? La diferencia de 100.000 votos que tiene Mansur sobre Cano. Claramente no tuerce el resultado, pero sí para ir a para investigar qué fue lo que pasó. Igual se va a votar ahí. Claro, se acumula el resultado. Hay detenidos por 2 urnas. Acá hablan, lo saluda, ¿cómo le va? Hay detenidos por 2 urnas, ¿sí? Los 4 estos que acaba de contar usted. Y por las 40... Las otras 40 no hay detenidos. Eso en San Pablo fue. Sí. Exactamente, eso en San Pablo. Los cuatro detenidos son por lo que pasó en la localidad de Sargento Moya, en el municipio de Monteros. ¿Y en San Pablo no hay detenidos? No, porque ahí intervino Gendarmería, si hubo gendarmes heridos, eso también lo quería decir. Se había comenzado a viralizar en Twitter y en Facebook de que habían matado a un gendarme en San Pablo. Sí, lo leí y no era cierto. No era cierto, sí lo hirieron con un piedrazo en la cabeza y rompieron algunos vidrios. ¿No le parece muy grave la falta de seguridad? Estamos hablando de poca gente en teoría, de un lado, de otro, eso no importa. El problema de seguridad que tiene tanto la provincia de Tucumán como la nación no te garantiza la seguridad de una elección. Es gravísimo. No, pero pará, fueron 500 personas las que atacaron en San Pablo. Si yo tengo mal el dato. ¿Cuántos gendarmes tiene que tener para 500 tipos? Pero la policía de Tucumán, ¿cuántos tiene? Son muchos más. Pero siempre el Estado es mayor. ¿Cuántos tipos tenés que poner en un centro de votación para evitar que vengan 500 personas? Pero en un pueblo detuvieron a 4 tipos. 4 de Cambiemos. Sí. ¿Qué? ¿No lo podían parar? ¿Cuántos gendarmes tenés adentro? 1 o 2 hay por escuela, no mucho más. Pero esto y en cualquier lugar. No, pero ahí te falló toda la seguridad. ¿Cuántos tipos querés meter? Perdón, Ramiro. ¿Cuántos tipos querés meter en una escuela para controlar a 500 forajidos que te vienen a robar? Es gravísimo que te quemen 42 urnas. Es gravísimo. Y si había gente que estaba denunciando los días antes, esto el Estado lo sabe, la provincia y la nación lo sabe. No pusieron seguridad. Esto falló todo. ¿Cómo no pusieron seguridad? Es la misma seguridad que hay en Capital Federal también. Pero no cambia, Paulo. Pero no son 2 o 3 policías por centro de votación. Acá en Capital 500 tipos. ¿Cómo hace para controlar 500 tipos? Pero en Capital o en Provincia de Buenos Aires no estaban diciendo que van a prender fuego las urnas, que iba a haber fraude. No, se les avisaron. Los llamaron por teléfono y dijeron en 10 minutos vamos con 500 tipos. Pero no está contando que el día anterior. No estaban diciendo que iba a haber fraude el día anterior, 2 días. Pero también hay que reforzar la seguridad. Pero por otro lado, lo del fraude se dice siempre. Para frenar a 500 forajidos. Lo suficiente para que no pase eso. A ver es qué opina un papelón. Ramiro. A ver qué opina Ramiro. Pero además lo que aporto es que cada mesa de las 3.474 que había en Tucumán tenía entre 25 y 30 fiscales de los partidos que participaron. O sea, la votación estaba fiscalizada, no solamente que había policía, había gendarmería, sino también lo que había era fiscales en cada uno, 25 y 30 fiscales por cada una de las mesas. Se demoró el inicio de la votación, en algunos casos, en algunas localidades, en la capital también, por la cantidad de fiscales que había. Pero Ramiro, para que quede claro esto, ¿es verdad o no que en San Pablo, según lo que yo leí en los medios tucumanos, fueron 500 tipos que entraron a robarse urnas? No 500, pero sí entraron varios y además tomaron por sorpresa a los que estaban apostados allí, demoró en llegar obviamente. ¿Pero varios cuántos son? Porque yo te digo, en los centros de votaciones hay 1 o 2 policías, pero esto en todo el país. Lo vi yo en Mendoza, lo vi en Capital, en Provincia de Buenos Aires. No hay más de 2 o 3 No te pueden efectivos. robar nunca una urna. Pero vos estás loco, Pablo. Si vienen, ponele que no fueron 500, fueron 50. Más bien que te la roban. ¿Cómo no te la van a robar? Sí. Pero 4 tipos eran. Pero ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no termina el escrutinio? Digo, ¿por qué tan lento? ¿Por qué no lo terminaron? Bueno, primero porque se presentaron 25.000 candidatos para 375 cargos. Son 500 partidos los que participaron. Acá rige la ley de acoples, o sea, está el partido o el partido central y puede hacer acoples de otros partidos que no lleven candidato a gobernador y vice, pero sí al resto de los candidatos, pero que le suma al candidato del partido principal. Entonces, por la cantidad de acoples que había, estaba previsto que haya esta demora en la carga de datos entre los papeles y los telegramas que se mandaba desde la Junta Electoral al Correo Argentino para la carga de la web, y además se quedó frenado el conteo casi en el 82% de los votos, porque la Junta Electoral revisó 300 telegramas
que el propio acuerdo por el Bicentenario había objetado, hablando de este supuesto fraude, pero estos 300 telegramas son solamente de escuelas de la capital, donde el acuerdo por el Bicentenario ganó ampliamente, con un gran porcentaje de votos, ¿no? Entonces, ahí corregimos el dato, entonces son 300 las urnas que tienen problemas. No, 300 son telegramas. 300 más las 42 desaparecidas. Los 300 los telegramas. No, 300 telegramas de las escuelas de la capital. Pero que corresponden a 300 urnas, ¿no es cierto? Exactamente. Más las 42 que sí están más claras. Más las 42 que son, allí se llevará adelante elecciones complementarias. Claro. Y vos decís que las urnas que faltan escrutar corresponden a la capital federal donde ganó el oficialismo. Son todas de capital San Miguel de Tucumán, donde ganó el acuerdo por el Bicentenario. Pero entonces podría disminuir la diferencia. Podría disminuir la diferencia entre el acuerdo por el Bicentenario con el Frente para la Victoria. O sea, esto también podría, si se quiere, perjudicarle al acuerdo Bicentenario, de que estos 300 telegramas al reverse puede achicar la diferencia entre los candidatos del Frente para la Victoria con el acuerdo por el Bicentenario. Ellos cuestionan, a ver, el acuerdo por el Bicentenario, Cano cuestiona 300 urnas, que es donde ganó. Telegrama. ¿Dónde perdió? ¿Se entiende? Exacto. Es donde él ganó, ¿correcto, Exacto. Ramiro? Exacto, así es. Claro, o sea que esto le podría traer un beneficio a Mansur, ¿no? Podría ganar por más diferencia. Porque él ya ganó, claro. Ramiro, vos recién hablabas de muchísimos cargos y muchas boletas. ¿Cuántas boletas podía llegar a haber en algún cuarto oscuro? Imagino que variará el número de localidad a localidad, pero ¿cuántas? Y bueno, había entre 40, 50, 70 boletas dependiendo de la localidad y depende... ¿70 boletas podía haber en un cuarto oscuro? Exactamente. Pues dependiendo de la cantidad de cargos a elegir, ¿no? Sí. Porque bueno, en la capital se eligen una X cantidad de legisladores, claro, con X cantidad de concejales. ¿Y cuál es tu análisis sobre el sistema electoral de Tucumán? ¿Te parece que es demasiado complicado? ¿Te parece que la gente lo va entendiendo? No, lo que sí hubo quejas de lo que fue el sistema de acoples, ¿no? Porque el tema de acoples es que además también debilitaba, si se quiere, a la lista oficial. Habiendo una sola lista, obviamente que esto beneficia y pueden sumarse todos los votos en una sola lista. Pero al sumar todos los votos de la lista de acoples a la lista de candidato a gobernador y vice, son las que suman en el total lo que estamos viendo en la elección acá en Tucumán, ¿no? Pero fue motivo de análisis tanto por todas las fuerzas políticas y fue un compromiso para la futura gestión, en este caso de Juan Mansur, de poder modificar la ley electoral en Tucumán, porque además tampoco Tucumán está adherido a las pasos a nivel nacional. Y otro dato para tener en cuenta es que por una presentación que hizo el PRO en Tucumán, los pibes de 16 y 17 años no pudieron votar ayer. Más de 52.000 pibes no pudieron votar ayer con la medida cautelar que presentaron en la Cámara de Contencioso Administrativo y que la propia justicia, parte de la justicia tucumana, le hizo lugar. Entonces los pibes pudieron votar para las PASO nacionales, pudieron votar candidato a presidente, pero no pudieron votar candidato a gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, por una medida que inició el PRO hace un par de meses acá en la provincia. Igual el resultado entiendo que es muy parecido al de las PASO nacionales, sumando lo que sacó el PRO, Cambiemos más una. Es casi igual, ¿no es cierto? Sí. Punto más, punto menos. Con la diferencia que el candidato a presidente, Daniel Scioli, se presentó solo acá en Tucumán. No hubo, solamente eran las PASO, el candidato de cada uno de los presidentes, de las boletas presidente, y Daniel Scioli sacó el 65% de los votos en la provincia de Tucumán, ¿no? Gracias, Ramiro, muy amable. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, Ramiro.